Yo quiero dar un mensaje el día de hoy que viene a reforzar mucho del ADN que tenemos en casa. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por ese hermoso mural que vemos ahí desde la entrada hasta los baños? ¿Alguna vez se ha detenido a verlo? Qué bonito está, ¿verdad? Ha sido un trabajo extraordinario de Susi como directora del área creativa, pero también de un grupo de colaboradores, diseñadores creativos que tenemos en casa, para venir y poner visiblemente el proceso que llevamos en casa de conocidos, siervos, amigos e hijos. Semilla, tallo, espiga y grano nuevo. Y yo quiero compartirte un mensaje que es para nosotros central, que no solamente viene a recordarnos el proceso que tenemos como iglesia en casa, sino que viene a recordarnos en qué etapa del proceso podemos encontrarnos cada uno de nosotros desde que conocemos del Señor, porque necesitamos saber en qué etapa nos encontramos para saber hacia dónde avanzamos. ¿Verdad que sí? Y bueno, pues la Biblia nos habla, nos da varias referencias de las semillas. Y una referencia sobre las semillas la da para darnos a conocer lo que es la palabra de Dios. Es decir, Dios hace una comparación, Dios explica lo que una semilla es y dice que la semilla es una palabra. En Juan capítulo 12, versículo 24, Jesús nos dice lo siguiente: de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Esta poderosa parábola de Jesús nos recuerda que nuestra vida natural y nuestra vida espiritual tiene un proceso y tiene un propósito, y el propósito es dar fruto. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, la semilla tiene un valor cuando cumple el propósito de dar fruto. Pero para que la semilla pueda cumplir el propósito de dar al fruto, dice la escritura, lo acabamos de leer, que la semilla tiene primero ¿qué? Tiene que morir. Fíjate qué tremendo. La semilla tiene que morir. Si la semilla no muere, entonces no va a fructificar. Usted y yo podemos tener frijol en la casa. Yo creo que toda la casa de mexicano que se respete a sí mismo tiene frijoles, ¿verdad? O compra frijoles o come frijoles de vez en cuando. Y usted puede tener 1 kilo de frijol en su casa, pero ese frijol, si usted no lo siembra, el único provecho que va a tener es cuando usted lo cose y se lo coma. ¿Verdad que sí? Para que esa semilla, una semilla de frijol pueda producir, tiene que morir. Tiene que caer en tierra, tiene que morir, tiene que vivir un proceso para poder fructificar. ¿Cuántos de ustedes hicieron el experimento del frijolito? Híjole, los que no, se saltaron algo en la primaria, porque ahora los que somos papás o los que fuimos papás hasta nos tocó hacer esta práctica con los hijos. Tú metías el frijolito en un envase de Gerber o en un envase de mayonesa que fuera transparente y te permitiera ver el proceso de la muerte de una semilla para poder dar una ramita, ¿no? Y es exactamente lo mismo. Es el mismo proceso. Toda semilla tiene que morir para que pueda producir fruto. Entonces tú puedes tener un puño de frijol y el frijol no va a producir al menos que caiga a la tierra y muera, ¿verdad que sí? Ahora, algo que me llamó mucho la atención sobre la semilla es que la semilla regularmente tiene una cobertura para guardar su sustancia. Fíjate, la semilla, las partes básicas de la semilla son 3 que encontré. Una cubierta, que es la estructura de protección, el tejido de reserva, y al final o al centro está una parte que se llama eje embrionario. Es decir, la esencia de la semilla no está en la cáscara, está en el centro, en lo más profundo de la semilla. ¿Me sigue aquí?
Por eso es que la semilla tiene que caer en tierra y tiene que morir para que la esencia de esa semilla pueda brotar y pueda realmente fructificar. Entonces, dígale a alguien, es necesario que vivas el proceso. Ahora, me gusta porque Juan capítulo 12, verso 24 dice, de cierto les digo. Es una afirmación de Jesús. Pero en la Nueva Traducción Viviente, si me la ponen, el versículo 24 de Juan 12 dice, les digo la verdad. Así dice, no dice de cierto les digo, dice, les digo la verdad, está hablando Jesús. A menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá, dice acá, muchos granos nuevos y una cosecha abundante. Entonces, la semilla cumple el propósito de fructificar cuando cae en tierra y vive el proceso de morir para producir granos nuevos y por lo tanto una cosecha abundante. ¿Me sigue? Entonces, ninguno de nosotros, gracias hijo, ninguno de nosotros puede entonces cosechar algo que no ha sembrado. Si usted siembra limones, ¿qué cree que va a cosechar? Pues limones. Por eso es importante saber quién te siembra. Pero ¿por qué, pastor? Ahora está hablando de nosotros como la tierra que es sembrada. Sí, porque Marcos capítulo 4 versículo 3 y 9 nos explica Jesús la parábola de la que nos estaba hablando, versículos en Juan capítulo 12 versículo 24. Y dice así. Vamos a entender cada uno de estos elementos. Dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves de los cielos y la comieron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, 60 y 100 por uno. Entonces Jesús les dijo que el que tiene oídos para oír, oiga. Y luego lo explica más adelante en el versículo 4 y 16. El sembrador es el que siembra la palabra y empieza a narrar lo que significa cada uno de estos elementos. El sembrador primero sale a sembrar la semilla, decía Marcos capítulo 3. Fíjate que es interesante que el sembrador que sale a sembrar la semilla siembra la misma semilla. ¿Te das cuenta? No dice que haya sido una semilla diferente, dice que fue la misma semilla. Pero lo que produjo, la razón por la que produjo algo distinto fue porque la tierra era distinta, no la semilla. Hasta aquí me siguen, dice, junto al camino, en pedregales, entre espinos y buena tierra. ¿Cuántas tierras? 4 tipos de tierras. Entonces, yo te decía hace un momento, tú no puedes esperar cosechar naranjas si sembraste limones, porque de acuerdo a la semilla es el fruto que tú vas a esperar. Sin embargo, el proceso puede ser diferente según el tipo de tierra, no solo por la diferencia de la semilla. Entonces la palabra de Dios está diciendo, es la misma semilla, 4 diferentes tipos de tierra y un resultado totalmente distinto. Entonces dice, para que quede claro, el sembrador es el que siembra la palabra, verso 14 del capítulo 4. Y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra ¿qué? A ver, iglesia. Pero después que la oyen, diga alguien, la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones.
Y luego explica la siguiente tierra, dice: y estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído, alguien diga por favor, oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y luego dice: y estos son los que fueron sembrados entre espinos, la tercer tierra. Y vuelve a decir: los que también oyen la palabra. ¿Y qué más? Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y luego cerramos con la cuarta tierra, que es los sembrados en buena tierra. Estos también, ¿qué hacen? Escuchan la palabra y la reciben, pero dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces, el sembrador sale a sembrar. ¿Qué siembra? Dice aquí la escritura, la palabra, ¿verdad? Y todas las tierras, es decir, cada uno de nosotros podemos escuchar, pero no todos producimos lo mismo. ¿Por qué? Puede haber personas en nuestra iglesia que tienen 15 años de conocer al Señor, otros que tienen 3 meses de conocer al Señor, y nos puede sorprender que alguien de 3 meses puede lograr alcanzar mayor fruto que el de 10 años. ¿Se ha dado cuenta? Hay gente que vivió en el evangelio y que muere en el evangelio y que nunca produjo nada. ¿Cuál es la diferencia, pastora? Fue la misma semilla, pero la tierra era diferente. Nosotros somos esa tierra. Nosotros representamos el polvo, nosotros representamos la tierra que fue sembrada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Es que la tierra es distinta? Sí, pero también los procesos son diferentes. Dice que primero está la tierra que junto al camino, ¿verdad? Dice que la tierra junto al camino. Cuando leemos junto al camino, podemos pensar justo por donde las personas caminaban. Quiero que pienses que en el tiempo de Jesús no había transporte, la gente caminaba. ¿Me explico? Y mucha gente se movía por caballos o por burritos, usaban ese transporte para poder avanzar las distancias más largas. Pero muchos de ellos tenían que trazar cierto camino para poder llegar de un lugar al otro. Entonces, cuando la palabra de Dios dice: y estos son los que junto al camino, está hablando en aquellas personas que en una etapa del proceso se encuentran justamente ahí. Cuando tú vas junto al camino en alguna vereda como las que hay aquí en algunos terrenos ejidales, te darás cuenta que la tierra no produce, es infértil. Te das cuenta que viene la lluvia y crece la maleza alrededor, pero como la gente pasa y pasa, la tierra se vuelve infructuosa, se vuelve infértil, no produce. Tendría que dejar la tierra descansar para entonces que la tierra pueda producir. ¿Me sigue aquí? Entonces la palabra dice: y estos son los que junto al camino, en los que dice: vinieron luego las aves de los cielos y la comieron. Y luego el 15 dice: estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra de Dios. Dice la palabra, pero después que la oyen, a los 3 meses de haber escuchado la palabra, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en los corazones. ¿Así dice? ¿Cómo dice? A los 5 meses, a las 4 horas. ¿Cómo dice? Enseguida, señores. Enseguida. Estos son los que junto al camino, quienes es sembrada la palabra de Dios en el corazón, pero dice: enseguida viene Satanás y la quita, y viene y lo compara con las aves de los cielos. Las aves de los cielos representan siempre los pensamientos. Y eso muchas veces sucede aquí. El sembrador sube y viene a sembrar la palabra. Pero hay entre los que oyen la palabra alguien que junto al camino es estorbado por los aves de los cielos. Y Dios está hablando a tu vida y te está diciendo: te bendeciré, te levantaré, te daré generaciones, haré de ti cosas grandes.
pero tú en tu pensamiento estás pensando si acaso Dios puede ser capaz de hacer eso contigo. No termina el sembrador de hablar la palabra cuando ya el enemigo a través de tus pensamientos viene a bloquear lo que ya se te sembró en el corazón. Y dice inmediatamente. ¿Cómo sucede esto? Dios te va a bendecir. A mí me va a bendecir. Pues ¿qué no se da cuenta Dios que ando pasando por unas bien difíciles? Dios te va a enviar a las naciones. Ay, por favor, ni pasaporte ni visa tengo. Dios te va a usar para bendecir a otros y a otras, y otros conocerán por ti. Ay, no, a mí me da pena hablar. En tus pensamientos bloqueas lo que el Señor ha querido plantar en tu corazón. Pero sabes, me puse a analizar por qué junto al camino, y me di cuenta en mi propia vida, en esta primera etapa de conocer al Señor, cuando recién el sembrador sembró la palabra en mi vida, que los que junto al camino representan a aquellos que pisan tu tierra para volverla infructuosa. ¿Cuántos de nosotros, cuando recién conocimos al Señor, con los primeros que tuvimos que enfrentarnos fue con familiares y amigos? Yo les digo, me decía mi mamá con la falda hasta acá, y allá va la cristianita. ¿A dónde vas, cristianita? Yo a veces he llegado a pensar que si yo me hubiera ido de antro, me hubieran visto con un cigarro mentolado, me hubieran visto arriba de una camioneta con la música de banda y andando con 2 o 3 gentes mal puestas, a lo mejor no hubiera tenido tanto bullying como cuando conocí del Señor. No hubiera enfrentado tantos pensamientos de heridas pasadas que se volvieron aves para robarme la semilla. Yo venía a la congregación, venía y recibía la semilla, y Dios me decía, yo te voy a bendecir. Decía yo, sí, pues no sé cuándo y no sé cómo. Empezaba a cuestionar, no solamente si Dios sería capaz, sino si yo tendría la capacidad de recibir lo que Dios estaba dándome. Y tenía que luchar aparte, no solamente con los pensamientos que me revoloteaban en la cabeza como aves de los cielos, sino con las pisadas de aquellos que se complacían en venir y pisotear la semilla una y otra vez. ¿De veras es cristiana? Pasaban. ¿A ti se te olvida lo que eres? ¿A poco ya no vas a ir al antro? ¿A ti se te olvida que tomabas? ¿A ti se te olvida que fumabas? ¿A ti se te olvida que andabas con 5 mujeres al mismo tiempo? ¿A ti se te olvida lo mal hablado que eras? ¿Cuántas cosas no te dice la gente que pisa la semilla? Y Dios dice, yo vine a plantar, a sembrar el día de hoy una semilla en tu vida, en el corazón, pero tienes que estar listo para defenderla de tus propios pensamientos y defenderla de aquellos que quieren venir a echar a perder la semilla inmediatamente cuando se siembra en tus corazones. ¿Me sigue hasta aquí? Iglesia, si tú te has ido de aquí después de que Dios te ha dado una palabra con la duda de si Dios se equivocó o no, examínate. ¿Cuántos pájaros cargas en la cabeza? Si tú todavía estás aquí y estás luchando por palabras que otros te dicen contra lo que Dios, que se opone a lo que Dios te ha dicho, asegúrate de poner un alto a aquellos que siguen pisando sobre tu tierra para volverla infructuosa. ¿Me siguen? Pero dice, no solamente están los que junto al camino, están aquellos entre pedregales. Diga conmigo, entre pedregales. Dice Marcos capítulo 4 verso 5, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. ¿Verdad que sí? Y luego dice 5, y brotó pronto, dice, y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se
secó. Diga alguien conmigo, no tenía profundidad, no tenía raíz. ¿Quiénes son aquellos? El sembrador sale a sembrar. La misma semilla la esparce. Hubo alguien que la tomó, la recibió en el corazón. El enemigo vino, los pensamientos vinieron, los del junto al camino la pisaron, la volvieron infructuosa, se perdió. Y estos son el grupo de los que están entre pedregales. Dice la escritura, son aquellos, dice, que reciben la palabra con gozo. Dice, estos asimismo son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, igual que los otros, al momento la reciben con gozo, pero son de poca duración. El gozo se les acaba. El sembrador sale a sembrar y dice, hoy tú te levantas, hoy tú te levantas, hoy Dios va a hacer cosas nuevas, vas a entrar en una nueva temporada, tienes que dejar eso que viene atrás. Recuerdo la predicación del miércoles pasado de Jesús Ávila, en donde decía, si tú eres Jacob, en este lugar hay un lugar para ti. El sembrador salió a sembrar esperanza, salió a sembrar fe, salió a sembrar ánimo. Pero dicen que unos estaban entre pedregales, no tenían raíz, no tenían la tierra, no tenía, era infértil porque no tenía la profundidad correcta para recibir la semilla. Y dice que salido el sol se quemó porque no tenía la raíz suficiente. Son aquellos a los que se les siembra una palabra de fe, una palabra de ánimo, una palabra que los confronta, pero también que los anima y los levanta. Pero no tengo la convicción profunda como para venir y alimentar la semilla para que eche raíces. Se va, no crece, no se desarrolla, no hay fruto. La reciben con gozo, gloria a Dios. Ahora sí, yo ya entendí. No, es que después de 5 predicaciones, después de una serie que dura 4 semanas, a mí algo me tiene que quedar. Y después de 4 semanas, una administración tremenda en la alabanza, y el Señor viene y ministra mi vida personalmente. No, es que mire pastora, yo esta vez sí ya llegó el fin de aquello y el principio de esto y nos vamos adelante. Gloria a Dios, aleluya, qué contenta estoy. Pero eres de poca duración, porque no hubo una raíz, una convicción que fuera profunda. El sembrador llegó a sembrar, la semilla no tuvo raíz. La tierra se volvió infértil. ¿Me sigue hasta aquí? No produjo nada porque no tenía convicciones inamovibles que la hiciera sostenerse en medio de las piedras y en medio del peso que sintiera. ¿Me sigue hasta aquí? No había las convicciones profundas. Dice el verso 17, no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, la persecución, ¿por causa de qué? ¿Por causa de qué? Tropiezan. Oye, pero si yo te vi que andabas echando brincos, ay, que dijiste que ahora sí, que esta era la buena, que el Espíritu te ministró, que te dio una palabra profética, 50 palabras proféticas y 10 de ánimo, y fuiste abrazado y consolado y levantado y motivado. Pero nada más viene la tribulación. No, pues quién sabe si el Señor lo va a hacer. No, pues yo creo que anda medio distraído, porque dijo una cosa y ahorita yo estoy enfrentando otra. Le pedí a Dios paciencia y me mandó tribulación. Le pedí a Dios milagros y me mandó gente enferma en la iglesia. Oye, si tu convicción está bien arraigada y la fe te hace ver las cosas que no son como si fueras, entonces sabrás que aún la enfermedad es parte de la respuesta, porque no pueden operar milagros si no hay situaciones sobrenaturales que vengan y hagan que el poder de Dios se manifieste. Pero yo no quería que fuera así. Y entonces Dios te dijo
que impondrías manos y que los enfermos sanarían. ¿Cómo pues? No, pues es que estoy enferma yo. Y luego necesitamos tener las convicciones profundas y las raíces bien arraigadas, para que cuando la tribulación o la persecución del enemigo sobre esa palabra llegue, no encuentre dónde tomarla. Se tope con una verdad, y es esta: si Dios lo dijo, yo lo creo. Si Dios lo dice, Él lo hará. Si Dios lo ha prometido, Él lo cumplirá. Amén. Dele un aplauso a Dios. Entonces estos son los que entre piedras sienten el peso. ¿Ha visto usted las plantitas cuando tienen piedras? Que luchan por vivir, pero no tienen la raíz. Usted está llamado a estar en esta casa y a tener raíces profundas. Raíces. Y hay una tercera tierra. ¿Cuál es? ¿Cuál es, iglesia? Entre espinos. Dice Marcos capítulo 4 verso 7. Otra parte cayó entre ¿qué? Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y luego dice el 18: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que también escuchan ¿qué? Pero los afanes del siglo, 1, el engaño de las riquezas, 2, y la codicia de otras cosas, ¿qué hacen, iglesia? Entran, ahogan la palabra y la vuelven infructuosa. Otra tierra que no se volvió fértil. Pero ¿cómo? Dice: afanes, engaño y codicia. ¿Cuántas cosas son? A ver, dígame. Afanes y codicias. Las codicias dice que entran y ahogan la palabra, ¿verdad que sí? Dice que vuelven, dice la ahogan, la hacen infructuosa. El engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas. ¿Cómo es esto? El sembrador salió a sembrar. Uno cayó junto al camino, otro cayó entre piedras, pedregales, y estos cayeron junto a entre espinos. Y dice, explica los espinos como afán, engaño y codicia, ¿verdad? Dice el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas más. ¿Cuál es el motivo por el que una persona se vuelve infructuoso después de que escucha una palabra de Dios? Ya no son los pensamientos, ya no son los que junto al camino te vienen y te pisotean la palabra, ya no son la persecución a la palabra y la tribulación, sino que es el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas. ¿Cómo? No puedo ir, tengo mucho trabajo. Escúcheme, yo no estoy diciendo que no trabajen, porque se me va a ir al otro extremo. Y la palabra habla sobre la dignidad del trabajo. De hecho, cuando Génesis es puesto en el huerto de el Edén, está puesto para trabajar y para cuidar. Génesis capítulo, ¿verdad? Entonces está diciendo que trabaje y que aprenda a cuidar. Antes de querer mujer, aprenda a trabajar, mi hijo. Y aprenda a cuidar para tener algo que ofrecerle a la idónea. Así es que Dios no está peleado con el trabajo, pero dice el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas. El problema no es que trabajes, el problema es saber si trabajas para vivir o vives para trabajar. Porque si tú estás dominado por el trabajo en lugar de que sea gobernado por ti, yo te diré quién es el que tiene el control y cuál es el engaño en el que tú estás viviendo. ¿Me sigue? Hay una diferencia. Entonces, el engaño de las riquezas tiene que ver con dos cosas rápidamente. Aquello que yo quiero, yo no tengo y no me interesa tener. Yo puedo pensar en la gente mediocre, en la gente que dice: ¿para qué compramos otro cobertor si con dos tenemos? Lavas uno, pones el otro, y el otro lo lavas y el otro lo pones. ¿Para qué quieres dos cortinas? Con una las quitas, las lavas, las pones hasta que se rompan.
Gente que se llega a conformar a vivir por un nivel inferior al que Dios le ha mandado. Pero también el engaño de las riquezas tiene que ver con aquellos que van y trabajan para tener más sin valorar lo que ya tienen. Escúchenme, varones. La provisión de un hogar no solamente tiene que ver con la economía. La provisión tiene que ver con el afecto, las emociones, la presencia de un padre y de una madre. Porque los hombres, pastor, y luego las mujeres, que pues también a las mujeres aplican. Pero vemos una inclinación hacia el hombre por ir y trabajar y sentir que por cuanto provee económicamente ya dio todo. ¿Y quién le provee a esa mujer lo que necesita emocionalmente? ¿Y quién le provee a los hijos emocionalmente la afirmación que necesita y la presencia de un padre que es insustituible en la vida de los hijos? Andas espinado, mijo. El engaño de las riquezas te va a hacer ir detrás de una riqueza malentendida a costa de una provisión que tienes que dar en tu hogar que depende de ti. ¿Me sigue hasta aquí? Y te va a llevar a codiciar. ¿Codiciar cómo, pastora? Más de lo que ya tienes. Si tú no entiendes lo que tienes, probablemente estés buscando pensando que algo te está haciendo falta. Y no significa quizá que te haga falta. Tienes que saber qué es lo que tienes y trabajar y producir correctamente para sostener tu casa, entendiendo cuál es tu prioridad, sin dejarte engañar ni por las riquezas ni por la codicia. Pero aquí decía algo más, decía los afanes de ¿qué? De este siglo. Yo me acordé de la historia de dos mujeres, Lucas 10, 38 y 42. Tenemos la historia de dos mujeres, Marta y María. Y dice la escritura que Jesús iba de camino y llega a la casa de Marta. ¿Verdad que sí? Si me lo ponen, por favor, Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Y esta es una historia que nos da grandes lecciones. Dice la escritura que aconteció que yendo de camino Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió. ¿En dónde? En su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de ¿quién? Oía entonces ¿qué? ¿Qué estaba oyendo? Ella dijo: yo soy tierra fértil, Señor, aquí ven y siembra todo lo que tú quieras. Pero dice que Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Con cuántos? Dos. No, dice muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo el afán te va a hacer ocuparte en muchas cosas que quizás son innecesarias, aunque te parezcan importantes. Y yo te voy a decir una cosa: hacer mucho no significa que hagas algo. Por eso es bien importante aprender a reconocer lo importante de lo urgente y de lo necesario. Porque puedes estar dejando de hacer lo necesario por hacer lo que crees importante y urgente. Entonces Jesús le está diciendo: ay, Marta, tú no estás entendiendo el orden de prioridades que debes de tener. En este momento estoy en la casa. Hoy no, usted no me está entendiendo. En este momento estoy en la casa. Jesús llega a tu casa y tú estás afanado si dejaste los frijoles en la estufa. Jesús quiere llegar a tu casa y tú estás preocupada por el engaño de la riqueza y la codicia, y dice: yo estoy en tu casa. Y tú sigues afanado con muchas cosas por hacer. Pero solo 50 cosas de las 100 cosas son importantes, dice ahí. Así dice. Contradígame. ¿Cómo dice? Solo una cosa, le dice. Solo una cosa. ¿Y qué dice? Y María ha escogido la buena parte. Porque no es solamente hacer mucho, es hacer lo que necesitas hacer
según tu lista de prioridades. Es entender cuando Jesús está en la casa y saber elegir cuál es su prioridad cuando estás aquí. Cuando Jesús quiere un tiempo contigo. ¿Me sigues? Entonces dice una cosa y buena cosa, no una cosa cualquier cosa, una cosa, la mejor cosa. Y es que esa, aunque me vengas y te quejes, manita, no le va a ser quitada. Oiga, pastora, no le va a ser quitada. Tenemos que aprender a ser tierra que mide su fuerza, que no deja de trabajar, que no dejamos de ser productivos, pero entendemos en nuestra lista de prioridades qué es lo que hay que hacer y en qué momento. Porque puedes hacer mucho y no significa que hagas algo. Puedes tener mucho, pero no significa que estés haciendo lo que en este momento se necesita hacer. Hay hombres y mujeres que van detrás del engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas y se olvidan cuál es el tiempo que están viviendo para hacer lo necesario. Ay, ¿qué voy a hacer? Los hijos ya están perdidos. Manita, ¿qué te dedicaste toda tu vida? Pues a trabajar. Tenía que sacar a mis hijos adelante. ¿Que acaso estuvo mal que trabajara? Yo tuve un hombre que no me sostuvo. No, pero toda tu vida estuviste afanada sin entender cuál era la necesidad apremiante en ese tiempo. No era que tus hijos cargaran unos Nike, no eran que tus hijos trajeran dinero en la bolsa. No era solamente eso. Como madre tú debiste de haberte hecho presente, porque solamente una cosa era necesaria en ese momento. Así es que la palabra fue sembrada y se volvió ¿qué? Infructuosa. Dios viene y te dice: te voy a levantar, voy a soltarte un ministerio, voy a traer a tus hijos y crecerán y serán bendecidos, y sobre ellos traeré bendición de generación en generación. Pero no traes a los hijos. Porque tampoco vienes tú. ¿Por qué? Pues porque ahí andas espinada. ¿Por qué? Pues porque ahí andas espinado. Te voy a meter en un entrenamiento. Vendrás al granero y conocerás los fundamentos de la palabra, porque el sembrador saldrá a sembrar. Hay semilla en ese granero. Ay, levantarme a las 9 de la mañana. Ay, llegar a las 9:30 y que el pastor Checo esté así. Y a mí tomando lista. ¿Me sigue? ¿Cómo puedes dar fruto de algo si no has permitido que se te siembre y no has sido la tierra correcta para entender cuáles son las prioridades? Si no dejas de estar afanado y engañado por las riquezas y la codicia. ¿Me sigue aquí? Repito y lo dejo muy claro: no significa que usted y yo no vayamos a trabajar y producir. Significa que entendemos qué es lo necesario hacer, porque entendemos cuál es el orden de prioridades. ¿Me sigue hasta aquí? Y yo tengo un Dios que dice la palabra que viste a sus hijos mejores que los lirios del campo y que le da de comer a las aves de los cielos. Dice el pastor Daniel: nunca he visto una gallina padeciendo de maíz. Ese es nuestro Dios. Si usted no ha terminado de vivir fuera del afán, del engaño y la codicia, es porque todavía no ha reconocido que su Dios es un Dios proveedor. Y que cuando usted pone en primer lugar el reino y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. No significa que se me va del lado de la flojera, Tampoco dijo la pastora: Ira, yo no sé, yo no voy a trabajar yo aquí. Pero sí que entendemos quién es la fuente de nuestra provisión. Amén. Yo quiero valorar a la gente de esta casa.
Porque mucha gente de esta casa ha venido a dar su tiempo y su esfuerzo. A mí me consta. Y ha venido a estar aquí horas y a veces días completos sirviendo a Casa Roble y a su iglesia. Y pudiendo estar en otro lado, han estado aquí sirviendo aún más de lo que les ha tocado. Ellos ya están en otro nivel. Pero dice también la palabra que hay una cuarta tierra. ¿Cuál es? La tierra que produce. La tierra que fértil. Dice el verso 8 de Marcos 4. Otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo 30, 60 y 100 por uno. Y luego explica el 20. Y estos son los que fueron sembrados ¿en dónde? En buena tierra, los que también oyeron la palabra, la recibieron y dieron fruto. Oyen, reciben y dan. Oyen, reciben y dan. Wow. Brota, crece y produce. Estos son los de buena tierra. El sembrador salió a sembrar. Unos cayeron junto al camino, otros entre. Pero estos otros cayeron en buena tierra. Y dice la escritura que en la tierra, dice, brotó, creció y produjo. Brotó, creció y produjo. Las aves del cielo ya no lo pudieron quitar. Los que pisaban junto al camino no pudieron pisotear la semilla. Las piedras, el peso de la tribulación y la persecución de la palabra no hizo que el gozo se apagara, ni las espinas, ni el afán de este siglo, ni el engaño de las riquezas, ni la codicia de otras cosas. La semilla brotó, creció y produjo al 30, 60 y 100 por uno. ¿Me sigue hasta aquí? Escúchame, iglesia. Es la misma semilla, pero quizás tú estás viviendo dentro del proceso una etapa diferente, en donde has tenido que enfrentar luchas diferentes. Pero Dios te llama a ser la buena tierra que produce, la buena tierra que fructifica, la buena tierra que da. No solamente aquella que brota, crece, sino que produce. Porque estás llamado a oír, a recibir y a dar. Todo aquello que en ti se siembra está llamado a fructificar. Esta casa está plantada sobre tierra fértil. Esta casa está plantada sobre tierra fértil que está llamada a producir o producir para fructificar. Somos llamados a defender la semilla. Somos llamados a vivir el proceso, pero defender la semilla para que esa semilla produzca. Cada vez que alguien siembra una palabra en ti o una verdad en ti, no es para ti solamente, sino para que de lo que tú produces otros también puedan recibir. Por eso cuando el sembrador sale a sembrar, viene delante de Dios y le dice: Señor, ponme la semilla correcta que esta tierra necesita y hazla fértil para que dé raíces profundas y extendidas,
y dé fruto abundante, pero no solo fruto abundante, sino fruto permanente, para que cada uno de los que son sembrados se conviertan en sí mismos en los portadores de una semilla allá afuera, para la viuda, para el huérfano, para el necesitado, para el desconsolado, para la prostituta, para el alcohólico, para el drogadicto. Una semilla que produce más. Recuerdo una vez que fui con un pastor y me dijo el Señor: quiero que vayas y lleves una manzana. ¿Te acuerdas, amor? Y le dije: una manzana, y quiero que la partas, me dijo, y quiero que le digas, le preguntes qué ves. Pues yo, obediente, fui, compré una manzana, la partí y le dije: ¿qué miras? Y el pastor viéndome así como de que, ¿qué onda con la pastora? ¿Trae hambre o qué? ¿Compartir la manzana o qué? Me dijo: dile a Dios. Me dijo el pastor: veo una manzana partida en dos. Obvio, ¿no? Te estás imaginando la escena. Y me dijo el Señor: dile que sus matemáticas y las mías funcionan de forma totalmente diferente. Ese es su problema, me dijo. Y entonces Dios me muestra en una visión que este hombre agarraba una semilla, escarbaba, la ponía superficialmente, ponía la tierra. ¿Te acuerdas, Daniel? Se iba, y yo lo veía hasta con la ropa que traía, lo recuerdo. Le dije: te vi con una camisa así, así, así. Y al rato, a los 5 minutos, llegaba y veía si la semilla ya había producido. No entendía procesos. Pero no solamente no entendía procesos, sino que no entendía que las matemáticas de Dios, una semilla es un árbol lleno de fruto, y que por cada árbol lleno de fruto, muchas semillas se habrán de levantar para dar nuevos huertos. Cada vez que el sembrador sale a sembrar en tu vida, Dios pone en ti una semilla de verdad, una semilla de justicia, una semilla de esperanza, una semilla que te reta para creer más de lo que habías creído. La semilla que Dios trae siempre va a producir algo. Entonces, pastora, si Dios ha sembrado en mi vida amor, esperanza, fe, confianza y perdón, ¿por qué me cuesta trabajo sembrar eso en otros? Porque quizás no has sabido dejarte sembrar por la semilla correcta. Porque la palabra de Dios dice que por nuestros frutos somos conocidos. Así es que nuestros hechos gritan más que las palabras de cuál es nuestra esencia hasta el centro de nosotros. Si cada vez que usted reacciona lo hace en coraje, en odio, en rencor, con una grosería, con un desprecio, entonces se examina quién te sembró eso, porque eso es lo que tú has alimentado y eso también da fruto. Pero si usted está llegando hasta aquí y Dios ya ha venido a sembrar su palabra, que es vida, que es esperanza, y que es amor, y que es fe, y que es perdón, entonces, iglesia, levántate a sembrar lo que alguien sembró en ti. Y permite que ese amor pueda estar a otros, ese perdón pueda ser para otros, esa reconciliación pueda ser para otros. Porque de lo que Dios ha sembrado en ti, te ha puesto para sembrar a otros. Dice la palabra: grano nuevo y cosecha abundante. Cuando yo lo veo a usted, veo a 10 que se sientan ahí, que vienen detrás de usted. Porque usted ha sido capaz de tomar la semilla que aquí recibe y esparcirla allá afuera, en donde otros no conocen lo que usted conoce, en donde otros todavía no han visto lo que usted ha visto, en donde otros todavía no escuchan, porque hay pies que necesitan ir y sembrar. Póngase de pie, por favor.